A ver, para reforzar un poco la idea, básicamente porque esta materia con la que ustedes, la que ustedes están participando, a diferencia de la mayoría de las materias que estuvieron hasta ahora, como bien dijo Mariano en su momento, es una materia teórica. Que requiere de mucha lectura. Algunos textos no son fáciles, es decir, no van a encontrar recetas que uno puede enumerar o pasos que uno puede acordarse, sino necesita reflexión, interpretación. Y ya cuando eran las clases normales, en el marco de las clases normales, teníamos dificultades, porque yo entiendo, porque a mí también me pasó, que es un cambio cuando uno viene acostumbrado a la lectura de determinadas estructuras. Si ustedes agarran un texto de administración, ustedes se van a poder dar cuenta cuál es la estructura de los diferentes autores, porque básicamente escriben con una misma estructura. Esa estructura que uno está acostumbrado a esa lectura cambia en los textos que tienen fuertemente una mirada desde la sociología. Con lo cual, eso es un primer inconveniente. El segundo inconveniente, que dadas las circunstancias que está atravesando el mundo y particularmente el sistema educativo y en el caso de la unidad académica, solamente por ahora nos han facilitado poder tener este tipo de una relación más fluida de ida y vuelta a través de esta plataforma de Zoom solamente los días miércoles. Es decir, que si uno compara con las clases que teníamos anteriormente, tenemos exactamente la mitad de las clases disponibles de lo que solíamos tener antes. Ahí tenemos un tema. Tercer tema es que las clases no empiezan y terminan normalmente como suelen ser los históricos calendarios, con lo cual también la cantidad de clases se van acortando. En ese panorama, en ese contexto, es que entre todos tenemos que asumir un compromiso y un esfuerzo mayor de lo que se hacen habitualmente, todos, porque nosotros tenemos que comprimir, hacer otro resumen, grabar videos, armar las preguntas, corregir de otra forma. Es un compromiso mutuo que la única forma que va a funcionar es que ustedes puedan leer o escuchar los videos antes de la clase. Y yo entiendo que los lunes es ese momento. Yo entiendo que a veces si la gente que trabaja, ustedes están seguramente cursando otras materias, pero yo entiendo que los lunes es el día que ustedes tienen que aprovechar para leer, para ver los videos, que generalmente nunca son de 2 horas, generalmente son de 1 hora, de 1 hora 20, aprovechar ese momento. Así que eso es lo que quería marcar para que vean la dificultad de la materia, la dificultad de la metodología de desarrollo de la materia y la dificultad de logística de la materia. Así que eso es un poco lo que quería para reafirmar y no que se hagan una idea de que es un problema solamente nuestro, de que, digamos, no somos pedagógicos, es que la verdad que no están dadas las condiciones y todo atenta contra la cuestión pedagógica. Pero bueno, esta es una universidad y tenemos que hacer por allí un esfuerzo mayor. Nada más, Mariano. Bien, bueno, empezamos entonces. Dicho todas estas cuestiones, empezamos. A ver, Holloway, La Rosa Roja de Nissan. Es un texto hecho por un inglés que habla de la transformación de la fábrica originaria de autos de Inglaterra cuando es absorbida. Ahí en realidad lo que Holloway va a plantear es la crisis del Fordismo, en la cual lo que se ve, lo que él desarrolla es, a ver, podemos decir, cuál era la estructura fordista, qué características tenía las formas de organización fordista. Después de que Taylor introduce el cronómetro dentro de la guía que ya la vimos en la clase pasada, que era se escucha porque dice que tengo inestable el internet. Sí, ahora se está escuchando bien.
Sí, se entrecortó la primera parte, Mariano. Bueno, te decía que Taylor cuando introduce el cronómetro dentro de la fábrica, ya lo vimos la clase pasada cuando vimos el tema de organización, y empieza a medir tiempos y movimientos con el objetivo de extraer el saber obrero, o el saber, digamos, sí, del obrero, para poder trasladar ese saber a quien conduce el proceso de producción, que es el capitalista, y nace lo que se va a llamar la administración científica, y plantea esta idea de que digamos, es el capital el que debe claramente dirigir al trabajador, y no que el trabajador determine cómo se deben hacer las cosas, en dónde y a qué ritmo, sino que es el capital el que debe determinar eso, a partir de las reformas que introduce Taylor en la organización de la producción. Esas reformas claramente se van a profundizar con el nacimiento de lo que se va a llamar la cadena de montaje. Que con el nacimiento del Fordismo. Se dice Fordismo porque fue Henry Ford en su fábrica el que de alguna manera revolucionó el sistema de producción a partir de esto, de la incorporación de la cadena de montaje. Entonces acá es una reforma que es sustancial, es estructural, que tiene varias caras, pero claramente ya los tiempos no van a ser determinados de manera manual, a partir de un cronómetro, con un supervisor, sino que los tiempos van a ser determinados de manera mecánica, a partir de esta línea de montaje. O, sí, línea de montaje, tiene varios nombres, pero básicamente vamos a llamarlo como línea de montaje. O cadena también se suele decir. ¿Qué pasaba? El trabajador, el obrero, tanto taylorista como fordista, pero fundamentalmente con el fordismo, y ya la determinación mecánica del trabajo, realizaba una sola tarea, ¿no?, en un mismo lugar de trabajo, y en realidad la característica que tiene el fordismo claramente tiene que ver con la idea de maximizar, ¿no?, tanto el trabajo del obrero a través de la línea de montaje, como también la vida útil de cada una de las piezas y de las herramientas que se utilizaban para realizar las tareas. Entonces, llevar al máximo posible tanto el desgaste del obrero, dicho en términos como si fuera, porque el obrero se convierte en un engranaje más de la máquina, en realidad por eso digo el desgaste del obrero, como también el desgaste propio de las piezas y de las herramientas que se van a utilizar. Ahora, ese es un aspecto, es una cara del fordismo. Por lo tanto, digamos así que el obrero fordista era un obrero especializado en una sola tarea y que repetía a lo largo de toda su vida útil como trabajador. Probablemente, por supuesto, podría pasar de ser digamos, un obrero en la línea de montaje a crecer dentro de la empresa y llegar a ser supervisor, pero básicamente en esta línea el obrero desarrollaba toda su actividad. Hay un micrófono abierto, pido por favor que cierren los micrófonos. Bien, entonces, ese es una. El segundo aspecto que tiene que ver con el fordismo y que plantea Holloway es lo que él va a llamar el pacto fordista. Sigue habiendo el pacto fordista. ¿Qué era? La cara, digamos, la otra cara o las diferentes formas que el fordismo se presentaba era el pacto fordista, lo que va a llamar Holloway como pacto fordista, tiene que ver con trabajo aburrido, repetitivo y rutinario a cambio de salarios altos, que volvían al sistema de producción, con el consumo. O sea, la máxima de Henry Ford era: todos mis obreros deben cobrar un salario que
sea suficiente para que ellos puedan comprar un Ford T, que era el Ford más barato, digamos, que producía la fábrica. La lógica era un círculo virtuoso en donde, más allá de que el trabajo era aburrido, repetitivo y rutinario, ordinario, es decir, y rutinario, se compensaba con los altos salarios. Y aparece lo que acá acaba de poner Bárbara, aparece lo que va a ser la producción en masa, a través de la acumulación de grandes stocks. Y cuando hablaba de grandes stocks, habla no solo de stock de insumos, por eso las grandes fábricas fordistas ocupaban mucho espacio, necesitaban grandes superficies de espacios, sino también grandes stocks de salida del producto. ¿Por qué? Porque durante más de 50 años la innovación tecnológica era mucho más lenta. Siempre hubo innovación. No es que la innovación es un descubrimiento de los últimos 50 años o 40. Siempre hubo. Digamos, la innovación fue el motor, digamos, de la revolución capitalista. Entonces, pero el tema era que los cambios que se sucedían en los sistemas de producción y los cambios que sucedían fundamentalmente en los productos eran cambios lentos. Por lo tanto, la acumulación de stock era válida. Yo podía hacer 1 millón de unidades de autos que la podía vender en 5 años, pero el auto no se desactualizaba. Hoy sería imposible pensar en esos términos. Bien, entonces, el pacto fordista tenía que ver con eso, con ese círculo virtuoso, que entra en conflicto a partir de la década del 60. A partir de la década del 60, dentro del pacto fordista, claramente los sindicatos tenían un poder muy importante, ¿no? O sea, era la base de sustentación del pacto. El pacto era sindicato, capital y, en general, participación del Estado. O sea, el Estado también va a intervenir en la economía, fundamentalmente entre las 2 guerras mundiales, y con la crisis del 29-30 que se da en el sistema capitalista. A partir de ahí, con el avance del comunismo en la Unión Soviética, claramente se pone en cuestión de que es necesaria la intervención del Estado para mediar entre el capital y el trabajo para, digamos, evitar que haya, digamos, que el obrero, que los trabajadores, que los sindicatos claramente giren hacia el comunismo, hacia la izquierda, etc. Pero digo, volviendo al pacto, esto entra en crisis. Y tiene como 2 características fundamentales la crisis. La primera es interna, ¿no? O sea, los obreros ya no les alcanzaban los altos salarios, y eso le producía, en el marco, digamos, del trabajo, producía sabotajes, ausentismos, huelgas, ¿no? Todo tipo de resistencia obrera a el trabajo aburrido, repetitivo y rutinario. Y el segundo aspecto tiene que ver con la innovación. O sea, a partir de la década del 60 y fundamentalmente a partir de los 70, digamos, la innovación se acelera de manera sustancial. Y eso también impacta directamente en ese tipo de trabajo. Entonces, hasta los 70, lo que se llama, lo que Coriat llama, que es otro de los autores, Coriat llama, que el Fordismo lo que hacía era empujar hacia el mercado. O sea, todo lo que se producía se vendía. O sea, por eso se llama empujar. Mientras que a partir de los 70, con las nuevas formas de flexibilización que se van a ir generando con esta revolución científico-tecnológica, digamos, el engranaje o el encadenamiento va a ser diferente. Ya no va a ser todo lo que produzco lo vendo, o sea, lo empujo hacia el mercado, invado el mercado de productos, por eso la producción en masa, sino que es desde el mercado, el encadenamiento va a ser mercado, producto, proceso. A partir de alguna manera, lo que el mercado demande, en realidad yo voy a realizar un producto de acuerdo a esa demanda, y los procesos los voy a flexibilizar. Entonces, eso rompe de cuajo digamos, el patrón de dominación fordista, porque en realidad son patrones de dominación, porque siempre es el capital sobre el trabajo, digamos, ¿no? Más allá de cómo se haga ese trabajo, siempre es la dominación del capital sobre el trabajo. Eso se rompe, digamos, se
destruye, inclusive cambian el tema de los sindicatos y cambian las formas de producción. Y aparece lo que va a ser la flexibilidad, que eso con Reich, con el texto siguiente, claramente se ve tanto en los de alto volumen a alto valor, que son las dos formas diferentes de tanto fordistas y la otra forma más llamada toyotista o de acumulación flexible, como también en las redes mundiales. Entonces, eso permite que el capital vuelva a tomar el control sobre el trabajo, porque ¿qué pasa? Cuando en la década de 60 aumenta la resistencia obrera sobre las formas de producción, es como que el capital empieza a perder ese control sobre el trabajo. Entonces, la única manera de generar un nuevo patrón de dominación es nuevamente retomar el capital, el control sobre el trabajo. Y eso lo va a hacer a través de las formas flexibles de producción. Y cuando se habla de producción flexible, no se habla solamente de una cuestión como se conoció mucho en la década del 90, acá, que era la flexibilidad en el trabajo. Había que generar leyes flexibles para que aumente el empleo. El verso más grande que nos hicieron y que, bueno, se siguen haciendo hoy. Pero bueno, más allá de eso, la flexibilidad es en todos los aspectos del proceso de producción. Desde el punto de vista de lo laboral, desde el punto de vista de los contratos, desaparecen los contratos, o sea, no los contratos, desaparece el trabajo por tiempo indeterminado, aparecen nuevas formas de trabajo, a tiempo determinado, a parcial, bueno, etcétera, por temporadas, se flexibiliza todo lo que tiene que ver con las maquinarias, o sea, la línea de montaje, por supuesto, continúa, pero de esta manera, de una manera mucho más flexible, y el obrero fordista desaparece como tal. Y aparece un nuevo tipo de obrero con un nuevo tipo de sindicato. Eso es lo que plantea Holloway. En este nuevo tipo de obrero, claramente es un obrero flexible, es un obrero polivalente, polifuncional. Es un obrero que ya no realiza una sola tarea, es un obrero que asume mayor responsabilidad en el trabajo, ¿no? Y que sus tareas son mucho más, son múltiples. Ojo, pueden ser más complejas o menos complejas, pero son múltiples. Entonces, el obrero fordista no existe más, ¿no? O sea, esto claramente es así. Y aparece un nuevo tipo de sindicatos que son sindicatos que de alguna manera nacen con las nuevas empresas estas flexibles, que son sindicatos mucho más, con mucha menos resistencia o mucho más adaptados como sindicatos a las nuevas condiciones. ¿Se escucha? Porque acá hay una alumna que dice que no se escucha. ¿Se sigue escuchando? ¿O los perdí, no me di cuenta? Yo escucho bien, mejoró bastante la Bien, comunicación. bien, bueno. Entonces, básicamente Holloway es esto. Es esto un poco lo que se plantea, un poco más extenso está planteado en la video, pero tiene que ver con estos cambios. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Querés agregar algo, Marcelo, sobre esto? No por ahora. Bien. ¿Alguna pregunta sobre Holloway? La rosa roja, acá es el fordismo. A ver, espera, profesor. No, no te entiendo, no entiendo la pregunta, Facu Constancio. El profesor, ¿era la base del término homo económico? Sí, esa es la base del sistema capitalista, digamos. Lo único es la base. En la teoría de Taylor, el acuerdo del Fordismo, no sé qué querés poner. El acuerdo del Fordismo, que el empleado era motivado con incentivo de capital monetario. Sí, sí, el incentivo era monetario. Eso es claramente es así, ya desde el Taylorismo, pero el Fordismo lo profundiza, por eso lo del pacto fordista. No sé si contesto lo que me estás preguntando, pero básicamente sí, el incentivo es monetario. Por eso digo, el pacto era trabajo aburrido, repetitivo y rutinario a cambio de altos salarios, que después volvían al capital a través del consumo. Y fue un círculo virtuoso, duró 50 años, no es que duró 5 años ni 3, duró 50 años, o sea, le fue muy bien. Lo que pasa es que eso después se rompe, por todo esto que ya dije. ¿Alguna otra pregunta? Hay una sugerencia para entender este texto y los próximos que vamos a ver, es que cuando lean un texto traten de contextualizar.
es decir, no piensen como algo, como que están leyendo algo abstracto, sino están leyendo una producción científica que lo hizo una persona determinada, con una ideología determinada, en un momento histórico determinado que describe una situación. Si ustedes logran ver eso como una continuidad, es decir, que es una continuidad en el tiempo, que se fueron dando diferentes hechos, diferentes cambios, hay algunos autores que lo plantean en términos de crisis, por ejemplo, si ustedes lo pueden ir viendo, lo van a entender más fácil, digamos, para que no sea el desafío de aprenderse de memoria las características de los modelos, los cambios que se produjeron, sino más bien que pueden ir leyendo como un relato histórico de eventos históricos que fueron transformando el sistema de producción. Si ustedes logran esa metodología de lectura, tanto estos autores que estamos charlando ahora como algunos que vamos a ver más, unos días más adelante, yo creo que van a entender bien de qué va y hacia qué queremos apuntar nosotros, del motivo por el cual damos estos textos, y finalizamos casi dando el texto de Manuel Castells que vamos a ver en la última parte de esta unidad. Eso es lo que quería mencionar. Bien, bueno. ¿Ninguna otra pregunta? Se corta, profe. ¿Se volvió a cortar? Acá no, ¿eh? Ah, yo te escuché bien. Ah, porque acá hay un mensaje que dice se corta, profe, pero tengo abierto el chat, por eso pregunto. ¿Ninguna duda? En realidad me imagino que las dudas van a surgir cuando lo lean. Así que bueno, van a tener que leerlo y escuchar la, la clase teórica que subimos, que es del año pasado. Ahí se van a dar cuenta que uno vive repitiendo muchas veces lo mismo, pero bueno, es parte de lo que uno que va dando. Esto igual fue una síntesis. Bien, Otra pasamos al sugerencia, texto. yo siempre Sí, tiro sugerencias para ayudar a los alumnos. Mariano es el malo que lo castiga con conceptos y yo los doy una mano. claro, Otra, todo el policía malo. claro, otra sugerencia es que ahora, los que no leyeron este texto, y si no tienen tiempo, administren su tiempo y vayan a leer el próximo texto que vamos a ver y traten de entenderlo, cosa que cuando tengan la posibilidad puedan preguntar y después recuperan, porque si van atrasados siempre, van a estar siempre en la misma situación, que le va a costar aprovechar los poco tiempo que tenemos los miércoles, nada más. Sí, aparte hay una cuestión que es que tiene que ver con la dinámica. O sea, ¿ustedes qué pueden preguntar si no lo leyeron? O sea, pueden preguntar algo de lo que uno está planteando, nada más. Pero no haberlo leído es medio compleja la cuestión de poder preguntar. Entonces, el tema es que si llegan al parcial con dudas, van a estar en van a tener algún tipo de inconveniente después para poder rendir. Por eso les insistimos con que puedan leer con anticipación. El tema de dejar las clases teóricas ya, las que grabamos el año pasado, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir dejando las clases como para que ustedes las vayan escuchando y vamos a ir recuperando los miércoles haciendo introducciones de los textos como para que ustedes puedan ir discutiendo con nosotros esos textos, pero si ustedes no las escuchan ni los leen, es como que, bueno, va a ser un diálogo solamente, diría en términos de la comunicación de Petit, que ya lo vamos a ver, que es la otra unidad, diría, esto no hay feedback acá, un diálogo de sentido único, de arriba hacia abajo, dice Petit. Se termina convirtiendo en esto, un diálogo de sentido único. Uno habla, ustedes escuchan de manera pasiva, receptiva, pero de manera pasiva sin poder interactuar. Bien. O como dice otro Rey. autor, Sí. que es mi abuela, un diálogo de sordos. Está bien. Bueno, bien. Reich. Reich son 3 capítulos. O sea, vamos a tratar de hacer un poco más extenso. El primer capítulo, o sea, el primer capítulo de los 3 que estamos dando, no es que sea el primer capítulo del libro, ¿no? Es el capítulo 7, si no me equivoco, a ver. Sí, porque de alto valor, alto volumen es el 7. Sí, bueno, no importa, porque acá está estructurado de otra manera. Bueno, pero creo que es el 7, si no me equivoco. A ver, vamos a mirarlo. Bueno, no importa. Sí, el Sí, 7, sobre la Mariano. nueva red empresarial es el El 7, 7 de sí. los Sobre la altos nueva, volúmenes a alto valor.
Sí, es el 7 porque la nueva red empresarial es el 8. Bien, bueno. Alto volumen, alto valor. ¿Qué es lo que en realidad ahora lo que vamos a hacer es profundizar a nivel de la estructura empresarial diferencias entre el Fordismo y el toyotismo o las formas flexibles de producción. Ya vimos un poco cuáles fueron las características del Fordismo, cuáles fueron las transformaciones en la organización de la producción con el pasaje del Fordismo a las formas flexibles o al toyotismo, y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo son la estructura empresarial. En realidad, antes digamos, de ver, de hacer la comparación entre diferentes formas de producción de alto volumen y de alto valor, hay cuestiones que hay que tener en cuenta, que son como, si quieren, como ciertas cosas que para poder entender. Primero y principal, y esto lo repetimos siempre con Marcelo, que haya alto valor no significa que desapareció el alto volumen, ¿no? O sea, esa es la primera cuestión. El alto volumen está presente hoy. A ver, yo siempre doy el mismo ejemplo y es aburrido, pero bueno, si vos vas a hacer viromes, digamos, no vas a hacer alto valor de virome, porque la virome no tiene un alto valor. ¿Vos dónde vas a ganar con las viromes? Y haciendo 20 millones de viromes vas a ganar, o sea, ganás con el volumen. Entonces la primera cuestión es que cuando uno habla de alto volumen, alto valor, no significa que el volumen desaparezca. No. Eso depende, digamos, de qué rama de actividad estamos hablando. Y vamos a otro ejemplo, para que se entienda bien. Vamos a hablar de una misma rama de actividad y también van a estar presentes, pueden llegar a estar presentes el alto volumen y el alto valor. En una empresa automotriz que produce desde el auto del segmento A, que es el auto más económico, a un auto del segmento D, si llega a producir, que es de los autos grandes, ¿no? Hay una diferencia sustancial. En el caso del A y AB, si uno quiere, el segmento de autos, ganan con el volumen, no ganan con el valor. En el caso, a partir del segmento C, que es el segmento mediano, digamos, claramente empiezan a ganar con el valor. Entonces digo, una misma rama de actividad y hasta una misma empresa, digamos, puede estar produciendo volumen y puede estar produciendo valor. ¿Por qué? Porque lo que cambia es la lógica de producción, no la velocidad de la producción o la cantidad en sí mismo de producción, sino cuál es la lógica, cuáles son las estructuras productivas que las empresas tienen para hacer lo que hacen y qué características tienen esas estructuras productivas para hacer lo que hacen. Eso es lo que se modifica. Y ahora vamos a hacer comparativos al respecto, pero básicamente tiene que ver con eso. La segunda cuestión se llama toyotismo, porque en realidad el primero que incorpora reformas en las formas de producción es la fábrica Toyota, a través de su ingeniero Ono, un ingeniero que vivió hasta casi 100 años, 90 y pico tenía cuando falleció, que fue ingeniero en la fábrica Toyota en la década del 30 y llegó a estar hasta la década del 80, digamos, ¿no? Como ingeniero, porque básicamente, ¿qué es la gran reforma del sistema unista? O sea, hay varias cuestiones, pero vamos a decir cuál es su cuestión sustancial. Originariamente, Toyota era una fábrica textil, ya algunos lo deben haber escuchado, que por razones de las guerras que Japón tiene, básicamente pensando en lo que es lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, y por la necesidad de producir, digamos, material bélico, tanques, autos, lo que sea, todo el material bélico, se transforma de una fábrica textil a una fábrica metalmecánica. Y Ono, cuando era todavía una fábrica textil y estaban los telares que funcionaban también, digamos, como una línea de montaje, se daba cuenta que las prendas salían con errores, y que eran errores que solamente se podían subsanar en el final de la producción, o sea, cuando ya estaba terminado el producto.
Entonces él dice, no, tenemos que pensar un sistema de producción en el cual los sistemas de calidad o los sistemas de innovación se hagan dentro del propio proceso productivo, y no al final, porque una de las características del Fordismo era que el control de calidad se hacía siempre al final. Es más, existía una oficina de control de calidad. Mientras que a partir del toyotismo, el control de la calidad de la producción se incorpora dentro del propio proceso productivo, que por supuesto eso da un giro sustancial, digamos, con una profundización, a partir de que aparece ya en la década de los 80 del siglo XX, aparecen los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque los sistemas informáticos lo que va a permitir es parar el sistema de producción, hacerle un stop, que eso no se permitía antes porque no había, digamos, la tecnología necesaria para hacerlo. Entonces se para, a partir de los 70 y los 80 fundamentalmente, se paran los sistemas de producción, se incorporan, se modifican, o sea, se ven los errores que suceden, y a partir de ahí se sigue produciendo, ¿no? O sea que la máxima de Ford desaparece como idea, ¿no? O sea, aparecen unas nuevas formas de producción, nuevas formas de trabajo. Bien, entonces Ono revoluciona el sistema, y después de la guerra, por supuesto, Toyota se convierte en la fábrica que hoy conocemos, ¿no? O sea, que es una de las más grandes del mundo, hoy. Bien, vamos un poco entonces cómo era la estructura de alto volumen y cómo son la estructura de alto valor. Producción en masa, decía una compañera hace un rato cuando estábamos hablando de Holloway. Bueno, en alto volumen era producción en masa de productos estandarizados, o sea, todos los productos iguales. Si yo sacaba un Ford Falcon, disculpen pero soy viejo, sacaba un Ford Falcon a andar a la calle, y bueno, durante 10 años era el mismo Ford Falcon. Entonces, digamos, ahí la cuestión eran todos iguales. ¿Cuántos modelos de auto había antes y cuántos modelos de auto hay ahora? Imposible comparar. Hoy hay un montón de modelos diferentes, y en un mismo modelo encima tenés a su vez también muy diferente cómo viene ese modelo. Entonces, fíjense en que la primera característica entonces era esa. Digamos, producción en masa de productos estandarizados. ¿Cómo es ahora? También hay producción en masa de productos diferenciados, de acuerdo a las exigencias del mercado, de acuerdo a las demandas del mercado. Entonces, esa es la primera comparativa. Uno era estandarizado, otro diferenciado. ¿Cómo era la estructura de la empresa Fordista y cómo era la estructura de la empresa toyotista, flexible, como le guste llamar? Básicamente, la estructura Fordista era una estructura piramidal. O sea, entre la base y la cúspide de la pirámide, digamos, había miles de puestos que tenían que ver con esa estructura. Entonces, claramente, digamos, era una base de una estructura rígida, digamos, con muy poca flexibilidad. En muchos casos, más bien hasta autoritaria, claramente autoritaria. Entonces, pero tiene una estructura piramidal. ¿Cómo son las estructuras hoy? Son estructuras flexibles, estructuras que se basan por supuesto, se produce un achatamiento absoluto de esa pirámide, desaparecen fundamentalmente todos los puestos intermedios, y las formas de la estructura hoy es, como se dice, es una telaraña, como dice Reich, ¿no? O sea, la estructura de hoy es una telaraña. Son como hace la araña. ¿Cómo hace la araña? Va tejiendo y va poniendo distintas capas que se van interconectando unas con otras, ¿no? Bueno, esa es la estructura hoy. Es una estructura flexible. ¿Cómo eran los trabajadores fordistas? Que un poco ya lo dije cuando hablamos de Holloway. Claramente el trabajador fordista era un trabajador especializado, pero en una sola tarea, digamos, que la repetía durante toda su trayectoria laboral prácticamente, casi sin modificaciones. Uno diría, ¿es especializado? Sí, de escasa calificación, pero sí especializado en el tema de la tarea, la sabía hacer en la perfección, porque como la ganancia era a través del volumen, y por lo tanto era a través de la velocidad que vos le podías imprimir, digamos,
vamos, a esa línea de montaje, entonces eran obreros muy especializados en una sola tarea de muy poca calificación. ¿Cómo son los obreros de alto valor? Claramente son polifuncionales, poliflexibles. Vamos. Hoy podríamos decir el obrero toyotista, y hoy el obrero toyotista tiene muchísima mayor calificación, pero ya no es calificación solamente, competencias, porque hoy al conocimiento técnico se le agrega otro tipo de conocimiento, que tiene que ver, aunque sea con el obrero, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con los equipos, no casualmente después damos grupos, equipos acá en comportamiento, ¿no? Tiene que ver con eso. Hoy el trabajo no es individual, pensado solo el obrero con su herramienta y la línea de montaje, y la única interacción que tenía era con la máquina, sino que hoy el trabajo, la responsabilidad del trabajo es grupal en muchos casos. Si hablamos de la fábrica Toyota, tenés un líder y 8 personas que trabajan, o sea, que trabajan en grupo, la productividad se fija grupalmente, a diferencia de la fábrica, o sea, lo que era el Fordismo antes. Entonces, en ese sentido también se modifica. El tema de la comunicación, en términos estrictamente de estructura, era de arriba hacia abajo, ¿no? Claramente en las fábricas fordistas, en donde la responsabilidad era directa del supervisor o de capataz, no supervisor, ni siquiera, capataz con el obrero, es ese tipo que va desde arriba hacia abajo, mientras que en las formas de comunicación, al ser una telaraña, al cruzarse, digamos, las diferentes estructuras, hoy la comunicación es mucho más flexible. No estoy hablando del término ya vamos a hablar del texto de comunicación, de ventajas y desventajas de cada una, pero digo, ¿cómo es hoy el tema de la comunicación? ¿Cómo es el tema de la tecnología antes y cómo es ahora el tema de la tecnología? Bueno, antes, digamos, la innovación era peligrosa en la fábrica fordista. ¿Por qué era peligrosa la innovación? Y porque si se equivocaban, todo lo que se había hecho no servía. Porque como no había forma de detener el proceso de producción, digamos, entonces, digamos, innovar, por supuesto que se innovaba, ojo, más bien que se innovaba, pero de alguna manera la idea era hacer siempre el mismo trabajo y que seas vos especialista en ese trabajo. Entonces, que innovar, digamos, era peligroso, tenía sus dificultades. ¿Cómo es hoy? Y el eje central de hoy es el conocimiento, el eje central de hoy es la innovación. Se necesita sí o sí innovar para poder competir en un mundo absolutamente abierto, digamos, esta idea de la globalización, pero aparte de un mundo donde las fronteras han no desaparecido, pero sí, de alguna manera el capital circula libremente, así que en muchos casos han desaparecido las fronteras. Digo, en este mundo, hoy la innovación es el eje central de las formas de producción, digamos, de alto valor. ¿Por qué? Y porque el negocio cambió. En el Fordismo el negocio era la cantidad, o sea, si vos ganabas más, si hacías 1.000.000, ganabas menos si hacías 500.000, o ganabas más si hacías 2 y ganabas menos si hacías 1. Hoy no es así, porque la idea de hoy, lo central de hoy es agregarle valor al producto, porque lo que se plantea es que los consumidores están dispuestos a pagar un plus por ese valor que se le agrega al producto. Entonces, por lo tanto, hoy, digamos, la ganancia en las empresas tiene que ver con el valor y no tanto con la cantidad. Eso no significa, vuelvo a lo mismo, que no se venda en cantidad, digo. Tiene que ver con eso. Y fíjense en qué interesante que cómo cambia también, y las fábricas automotrices son las generalmente que lideran esos cambios, no casualmente se habla de Fordismo y de Toyotismo, digo, ¿por qué hoy, como el encadenamiento productivo es mercado, producto, proceso, y digamos, el mercado demanda de distintos tipos de productos con innovación y los procesos se hacen flexibles, ¿no? O sea, esto es así también. Entonces, lo que se te plantea hoy es que ya las empresas no ganan solamente por el producto, sino que ganan por el servicio. Hoy es fundamental la postventa.
Es otra de las grandes cuestiones que cambió a nivel, digamos, de las formas de producción. Fíjense, y vamos al ejemplo de autos, o de fábricas de autos. ¿Por qué se creen que hoy cada vez se extienden más las garantías? Uno dice, bueno, porque saben que el auto no se va a romper y por lo tanto extienden las garantías, porque de esa manera Profe, no se lo ahí. escucha. ¿No se escucha? Llegó hasta extender las garantías del auto. Bueno, sigo. Ahora ya dice que estoy estable, se cortó. Bueno, ahora se escucha bien, ¿no? Porque ya me suele aparecer cuando estoy con... Ahora se escucha bien. Bien, buenísimo. Entonces voy a la garantía, que es un ejemplo nada más, para que se entienda cuál es la lógica, no es que no está en el texto esto. Digo, el ejemplo es en el tema de las automotrices, por qué hoy extienden las garantías de los autos, de las camionetas, de los camiones. Entonces yo digo, lo que se plantea es, bueno, las extiende porque confían mucho en el producto que venden y saben que no se va a romper, entonces la garantía la extienden. En realidad, ese es un aspecto nada más. El aspecto más importante es que te obligan a ir a los servicios oficiales que las mismas fábricas, a través de sus concesionarias, te brindan. Entonces, lo que digo es que hoy, por ejemplo, una concesionaria de autos, que bueno, ya van a tender a desaparecer las concesionarias como las conocemos, porque los autos se van a terminar vendiendo todos por internet, pero bueno, vamos a suponer que siga existiendo. Hoy las concesionarias ganan más, muchas veces, por el servicio postventa que por la propia venta. Por la propia venta ganas una vez. En el servicio postventa vos te estás obligado durante mínimo de 3 años, hasta 5 años, a ir a hacer los servicios a la propia concesionaria. Entonces, hoy, con este ejemplo, lo que quiero decir es que lo central de hoy de las empresas de alto valor no es solamente el valor del producto, sino el servicio que siempre va asociado a ese valor, digamos. Entonces el negocio también se modificó. Otro de los cambios. Las fábricas fordistas eran eso, básicamente fábricas. ¿Qué significaba? Ustedes saben que la economía, digamos, tiene 3 tipos, podemos decir que se divide como en productos primarios, productos secundarios y productos terciarios. Los primarios son los que tienen que estar asociados a lo que es, digamos, la tierra, para decir, por ejemplo, la actividad petrolera, acá donde nosotros vivimos, es una actividad primaria, mientras que en La Plata es una actividad secundaria, porque está donde se procesa el petróleo. Acá es una actividad primaria, la actividad secundaria es la actividad industrial, digamos, del procesamiento, y la terciaria son lo que se llama comercios y servicios. El mundo capitalista, digamos, giró o cambió, o sí, de alguna manera modificó las estructuras. Pasamos de una actividad cada vez menos primaria, disminuyó también la actividad secundaria, y lo que aumentó claramente fue la actividad de servicios. Los servicios son el eje hoy del alto valor. El alto valor tiene un eje central, o sea, también las fábricas, por supuesto, pero digo, uno de los ejes centrales son los servicios. Hoy la competencia mayor en el sistema capitalista tiene que ver con los servicios. Entonces, eso también se modificó. Ya no solo que, no, digamos, más allá de la rama de actividad, que se sigue haciendo alto volumen, sino que ya no solamente tiene que ver con el valor del producto, sino con los servicios que ese producto lleva asociado. Entonces, cuando hablamos de la flexibilidad frente a la rigidez de la estructura piramidal de la empresa fordista, con todas esas características, y hoy las nuevas estructuras, estas redes, estas telarañas que se forman, ¿no?, tienen que ver con las nuevas estructuras. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de todas estas características. Las empresas toyotistas o las formas flexibles de producción, para ser más exactos, tienen esta característica. La flexibilidad es el eje central. La innovación, la flexibilidad, la polivalencia, ¿no?, el valor en los productos asociados a los servicios, las empresas mucho más achatadas, o sea, ya no son piramidales, ya son más bien
son redes que se van formando entre diferentes niveles, digamos, con distintos actores que forman parte de esas redes. Bueno, esas son las características centrales de la diferencia entre el alto volumen y el alto valor. Bien. Preguntas. Marcelo, va. ¿Vos querés agregar algo de esta parte? No, no, vas bien. Bueno, gracias, Marcelo. Gracias por decírmelo, por lo Te menos. felicito. Bien. Preguntas. Nos vamos quedando pocos. Bueno, nunca fuimos muchos, 24, ahora hay 22. Hay dos que se fueron. ¿Ninguna pregunta? ¿O no se entendió nada? ¿O no? ¿O quedó todo demasiado claro? ¿Se escucha o perdí contacto? No, se escucha bien, se escuchó toda la clase bien. Ah, bien. O sea que no hay preguntas. Bienaventurados. Sí, sí, por supuesto. Hay que leer el texto. Esto es solo apenas una introducción un poco más extensa, pero es una introducción. Hay que leer el texto. Y para estudiar hay que leer el texto aparte. Como nosotros les habíamos avisado ya desde el principio, los exámenes son de múltiples opciones o múltiple choice. Entonces digo, tengan en cuenta que como son exámenes que no son de desarrollo, ustedes no van a tener que desarrollar ideas, pero sí van a tener que tener claros los conceptos, porque si no tienen claros los conceptos, cuando vean que las respuestas son parecidas, van a tener una dificultad para saber cuál es la correcta. Entonces digo, tengan en cuenta estas cuestiones, porque después van a tener dificultades para dar respuesta a eso. Bien. Voy a buscar un vasito de agua. ¿Querés agregar algo, Marce, de paso? Porque así porque me secó la garganta. Bueno, vaya nomás. Bueno, entonces no hay ninguna pregunta, quedó más o menos claro la idea de los modelos y bueno, la diferenciación que uno tiene que hacer en cuanto a los sistemas de producción. Yo les sugiero que cuando lea se concentre en eso. Como vieron, Mariano focalizó bastante en las características de un modelo o de otro y consecuentemente la posibilidad de compararlos. Entonces allí va a estar el desafío o la cuestión central, si se quiere, de que uno pueda identificar las principales características de un modelo y otro, y también, como ya mencionó Mariano, está faltando como una última instancia, que son todos los cambios que se producen fundamentalmente a partir de la década del 70, donde se produce la revolución tecnológica basada en las tecnologías de la información y la comunicación, y ello también, este proceso de revolución también va a impactar en todas las dimensiones sociales, pero fundamentalmente en el sistema de producción, fundamentalmente características de la nueva economía. Lo que sí me quería marcar entonces, que son, digamos, los problemas. Bueno, ahí hay que hacer una reflexión acerca de los problemas que tiene el modelo fordista y donde por allí pasó muy, digamos, superficialmente, si se quiere, pero se hizo mención respecto a que cambian las condiciones en el mercado, fundamentalmente el rol de los consumidores. Digamos, eso fue un detonante a lo largo de la historia, un detonante que provoca estos cambios, que exige un modelo de flexible. Y entonces ustedes van a ver a partir de ahora que el concepto de flexibilidad comienza a aparecer con más fuerza en todo lo que nosotros veníamos hablando, ¿sí? Eso es para que lo vayan teniendo en cuenta. Mariano, ¿volviste? Avísame cuando Sí, sí, estoy vuelvas. acá, estoy acá. Te estaba escuchando Bien, perfectamente. perfecto. Ya me Muy serví un bien. vasito de agua. Bien, bueno, justamente Marcelo acaba de introducir con lo que plantea,
que acabo de introducir porque ya estuvimos hablando, pero ahora lo vamos a profundizar, que es el capítulo siguiente, que es la aparición de las nuevas redes mundiales que plantea Robert Reich. Y aparecen 5 redes mundiales. A ver, están puestas en el texto. ¿Sí? Brevemente puedo, si quieren, nombrarlas puntualmente, pero ya no es repetirlas. A ver, pasamos voy a contestar acá, dice, pasamos de una estructura lineal a una circular. Bien, acá hay algo que introduce Facu Constancio, que me olvidé de plantearlo, está en el texto, digamos. Por eso esto es una introducción, pero está bueno que lo diga. De la estructura lineal a circular, no sé a qué se referís, no sé, capaz que es un término de administración, yo no sé. Lo de la rotación, sí, claramente, por eso dije polifuncional, polivalente, digamos, que pueden realizar, si rotación te llamas a eso, que pueden realizar diferentes tareas que pueden ser complejas o no. Pero quiero introducir algo que no dije, y está muy bueno que acá lo plantea. Bienes tangibles, bienes intangibles. Y ahí me olvidé. Digamos, ¿cuál es el valor más importante que tiene una empresa fordista? Una empresa de alto volumen, ¿no? Son las grandes estructuras, las grandes maquinarias, las grandes superficies. O sea, ¿cómo se mide el valor de una empresa fordista? Es a través de eso, de bienes tangibles. Cuanto más stock acumulabas, más superficie ocupaba, más obreros tenías, de alguna manera, eras una fábrica poderosa. Desde el punto de vista, objetivamente, la fábrica fordista más grande del mundo, General Motors. General Motors, los dueños de Chevrolet, General Motors es la fábrica más grande del mundo, de esa estructura. ¿Cuál es el valor más importante que tiene una fábrica de alto valor o una empresa de alto valor? Es intangible, es un bien intangible. ¿Cuál es? El conocimiento, la innovación. Vamos, ese es el bien más importante. Siempre hace unos años, unos cuantos años atrás, decían que comparaban General Motors y Microsoft, ¿no? Entonces decía, bueno, igual que cotizan en 2 bolsas distintas, uno en la bolsa tradicional y la otra en la bolsa tecnológica, digamos, decía, ¿cuál era el valor de cada uno? ¿Y cómo se medía el valor de cada uno? Entonces lo que se planteaba era que no se podían medir, porque primero eran ramas de actividad diferentes, y segundo, los sistemas de producción también eran diferentes. Entonces, lo que se decía, bueno, pero si a Microsoft le saca, no sé, los 50 mejores ingenieros, no tienen ningún valor como fábrica, decía, ¿no? Entonces, era una exageración, pero lo que quiero decir es que mostraba eso, que el valor estaba en las personas, en la innovación, en el conocimiento, y que ese valor es un valor intangible. Hoy, sin la innovación, si vos no innovás, desapareces del mercado. Esto es así, no es que es optativo la innovación. Antes no, vos podías, siempre hubo innovación, pero digamos, un cambio importante lo hacías cada 20 años. Hoy, todos los años se incorporan nuevas innovaciones. Entonces, el valor de hoy, de las fábricas de alto valor, valga la redundancia, tiene que ver con el conocimiento, con las habilidades, como ahora vamos a verlo ahora en este capítulo, las habilidades para de alguna manera descubrir que para mí hay que dársela en algún momento es si las demandas se crean demandas, y claramente la publicidad, el marketing lo que hace es crear necesidades, que muchas veces ¿se escucha? ¿Se escucha ahora? Porque recién se ha parado. ¿Se escucha? Sí, profe. Ahora sí. Bien, porque decía que tenía inestable, por eso digo. Hoy se crean las necesidades, digamos, eso es una realidad. Pero independientemente de esta discusión que se puede dar, está claro que la innovación, el conocimiento es el eje de las nuevas formas de producción. Por lo tanto, son bienes intangibles. Justo por eso lo de tangible, dice después bienes tangibles que eran primarios, pasamos a intangibles que son los servicios. Claro, a ver, no es que el servicio sea intangible, el servicio no es intangible, el servicio es tangible. Lo que pasa es que la innovación
que tiene que ver, que se ve volcada después hacia el producto y hacia los servicios, ese es un bien intangible. El conocimiento, como se suele decir vulgarmente, no ocupa lugar, dicen. Aunque es mentira, pero si uno se compra libros, tiene que tener biblioteca. Pero bueno, vamos a decir que el conocimiento no ocupa lugar. Entonces, si compras libros tradicionales, hoy se puede leer en internet también. Pero bueno, entonces ahí está la diferencia, y me había olvidado justo cuando incorporar de bienes tangibles a intangibles, tenía que ver con ese cambio. Ese es un cambio fundamental también. Y ahora lo vamos a asociar al capítulo de las redes mundiales. Son 5, ya les digo, si quieren ahora puntualmente leemos la definición de cada una, pero lo más importante es por qué se forman estas redes mundiales. Porque hoy volvemos a lo mismo. El capitalismo tiene la característica de la telaraña, ¿no? O sea, y ahora cuando después Marcelo, no hoy, las próximas clases que Marcelo va a hablar de nuestro amigo catalán, de Castel, Manuel Castel, y él va a hablar de las empresas, de las empresas en red, de la red de empresas, que tiene que ver con esto que plantea Reich. Nos vamos a dar cuenta que las estructuras, como las conocimos, con una fábrica madre que de alguna manera después se asociaba con una serie de proveedores, sí, o sea, no es que desaparece eso en sí mismo, pero en realidad hoy la diversidad de la producción hace que una misma empresa o un grupo empresario, porque ya no son empresas, son grupos empresarios, digamos, todos son grupos empresarios, puedan producir distintas cosas, y de cosas hasta muy diversas entre sí. Entonces, las nuevas redes mundiales que se formaron a partir de los 90 del siglo XX, y que por supuesto se profundizaron en las primeras 2 décadas del siglo XXI, ¿no? Tienen que ver esas características. Y ahí en esa aparece un actor que va a ser el actor que está presente en las 5 redes que plantea Reich, que se llama el intermediador estratégico. Digamos, que dependiendo de la red que estemos acá hablando, puede pertenecer a esa red, puede ser externo a la red, digamos, ¿no? Puede ser alguien totalmente independiente que lo único que hace es enlazar necesidad y resolución de problemas, que generalmente puede ser un capitalista de riesgo, ¿no? O sea, que compra una patente, o se compra un producto y después la patenta, ¿no? Hay distintas formas, pero el intermediario estratégico básicamente es el eje o la cabeza de estas nuevas formas de organización en red que aparecen en las empresas. Y que en general, digamos, su función es esta, la de enlazar el mercado, intermediar en todo caso entre el mercado, las necesidades, las demandas del mercado y las formas de resolución y de satisfacción, digamos, de esas demandas. Ese es el llamado intermediador estratégico. ¿Cuáles son las 5, digamos, redes muy cortitas? Digamos, que está en el texto. La primera se llama Centro de Ganancias Independientes. Lo que dice, en este tipo de red se eliminan las gerencias de mediano nivel y se asigna autoridad para el desarrollo de productos y las ventas a grupos de ingenieros y expertos en marketing. Acá fíjense que en este tipo de red, digamos, desaparecen, desaparecen todo lo que sean los mandos intermedios, todos los que eran, por eso dice gerencia de medio nivel, o sea, ya no cumplen funciones, ¿no? Y entonces aparecen lo que son los ingenieros que desarrollan los productos y aquellos que se dedican a vender esos productos, ¿no? O sea, expertos en marketing, ingenieros también, que en realidad, cuyas las remuneraciones no tienen una ganancia, no cobran un salario, sino que tienen que ver con la ganancia de la unidad. O sea, de acuerdo a lo que la unidad produce, que puede ser un producto o un servicio, las ganancias se obtienen de eso. No son personas que trabajen por un sueldo, para decirlo de alguna manera. Ese es el primero. El segundo se llama asociaciones de extensión. Acá los intermediarios estratégicos de la casa, digamos, central, o del lugar de la red central de estas formas de asociación de extensión, lo que hace son capitalistas de riesgo y que
promotores o que de alguna manera alientan o compran, dependiendo de las circunstancias, las buenas ideas de grupos de solucionadores de problemas, identificadores de las demandas del mercado. O sea, acá son grupos independientes, pero que tienen un eje central que los une, que es el intermediador, que hace de capitalista de riesgo, donde dice, bueno, a ver, ustedes son 20, desarrollan esto porque hay una demanda captada del mercado sobre esto, ustedes tienen que desarrollar esto y dar una respuesta a esa demanda. Entonces, y ponen guita, para decirlo bien vulgar, ponen guita para que desarrollen. Esa sería la segunda. La tercera se llama asociaciones de absorción, una de extensión y esta es de absorción. Acá en realidad lo que hacen es directamente comprar, digamos, esas buenas ideas, esas ideas vienen de afuera, vienen de grupos totalmente independientes, de gente que está desarrollando, no sé, un software, digamos, para tal cosa, y en realidad lo que terminan haciendo es vendiendo ese software a grupos, digamos, que ya lo van a tomar como, o lo van a patentar, o lo van a tomar como propio para después la venta de ese producto o servicio. Acá dice que los intermediarios estratégicos adquieren las mejores ideas o forman sociedades independientes que después van a distribuir y comercializar esas ideas con una marca registrada. Claramente acá estás hablando de yo compro y registro, digamos, y después lo registro con esa marca, y es esa marca la que digamos, con la cual yo la comercializo. La cuarta, que es la más conocida de todas, es la llamada licenciatarias. Esto es, digamos, la casa central vende una marca registrada, por supuesto, no sé, McDonald's. En Argentina McDonald's se llama Arcos Dorados, ¿no? O sea, Arco Dorado es la empresa que comercializa la marca McDonald's en la Argentina. Entonces venden la fórmula, qué sé yo, y es como se suele decir, te montan de acuerdo a los estándares que pone la casa central, o sea, la marca registrada, te montan el producto o el servicio con esas características. Y vos pagando, no sé, pagando $1 millón, vos tenés tu local de acuerdo a lo que McDonald's, digamos, exige a Arcos Dorados, que es la empresa que compra la licencia y después la comercializa, exige que sea de determinadas características, que la hamburguesa tiene que ser de tal peso, de tales centímetros, con ciertas características para la cocción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las licenciatarias son las que más uno conoce, uno conoce las marcas, pero no sabemos cuáles son las empresas que están detrás de las marcas. Eso, porque en realidad las marcas son las que se venden las marcas registradas. Y la última, que es la más, digamos, la más innovadora de todas, que se llama la intermediación pura, es una red totalmente descentralizada, digamos. Acá los intermediarios lo que hacen es firmar contratos con distintas empresas independientes, para identificar los problemas y resolverlos, ¿no? O sea, digamos, esta clase de red es la que más se ha difundido en los últimos años y que mucho tiene que ver con los software. Este tipo de redes claramente tienen que ver con los software. Entonces, esos son los 5 tipos de redes que plantea Reich. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Bueno, y el último capítulo, que se llama la dispersión de la propiedad del control, si no me equivoco, y a ver, vamos a mirar, pero si no me equivoco es ese, que es el capítulo 9, sí, la dispersión de la propiedad del control. Acá voy a hacer también un breve resumen, que tiene que ver con, porque esta tiene como distintas, no sé si distintas es la palabra, digamos, hay que pensarla también en función de las redes. Digamos, se asocia a lo que estábamos viendo el capítulo de las redes. ¿Cómo era el control del proceso de producción y el control del propio capital? Por eso es digamos, la deslocalización o
o la descentralización del control, tanto del proceso de producción como del propio capital. ¿Cómo eran en las empresas de alto volumen? Y era un control centralizado, ¿no? O sea, como eran grandes estructuras piramidales, el control estaba en manos de las diferentes líneas jerárquicas, ¿no? Y era un control, en el caso, estábamos hablando del sistema de producción, muy asociado, por supuesto, a la forma de producción, o sea, la línea de montaje o como fueran las formas de producción, y también asociado a la pirámide, o sea, asociado a los puestos que se generaban en la pirámide. Era, por eso digo, un control centralizado, en muchos casos autoritario, pero tenía una cuestión interesante, esas formas también de estructura, que eran una estructura piramidal con, digamos, chances interesantes de ascender en la pirámide, ¿no? O sea, eso, y acá los que hayan escuchado, más ya lo escucho más de una vez, pero siempre voy a dar el mismo ejemplo porque es un ejemplo cómico. Una vez estaba en San Martín de los Andes haciendo rafting con un señor que se notaba que tenía mucha plata el señor, entonces le pregunto a qué se dedicaba. Entonces me dice, soy filósofo. Bueno, seguimos conversando, soy filósofo con plata, es bastante complejo encontrar un filósofo con plata. Entonces le pregunto, pero ¿y a qué se dedica usted? O sea, ¿qué hace? Y me dice, yo soy el gerente de recursos humanos de todo el grupo Techin, me dice el hombre. Una persona que después fue viceministro de Trabajo con el gobierno de Macri hace poco. Viceministro o director de Trabajo con el gobierno de Macri. Entonces yo digo, ¿cómo hace un filósofo para ser el gerente de recursos humanos de todo el grupo? Tenía 6.000 trabajadores a cargo. Y me dice, yo en realidad ingresé como peón. Me dice, yo era cadete más que peón. Me dice, cadete, después estudié filosofía, y era cadete en una de las fábricas del grupo, porque es un grupo. Empecé a estudiar filosofía, me recibí de filósofo, empecé a ascender en la escala, digamos, de trabajo, y bueno, después de tantos años, pues, estaba a punto de jubilarse, después de tantos años terminó siendo el gerente del grupo. Entonces digo, esa estructura en la cual él ingresó, no sé, hace 40 años atrás a una fábrica y se va a terminar jubilando en el mismo, no fábrica, sería el mismo grupo, si uno quiere, eso desapareció, eso no existe más. Digamos. Hoy los jóvenes, ustedes son jóvenes, en general cambian del trabajo, se calcula que entre 20 y 30 veces en su vida laboral pueden llegar a cambiar de trabajo. O sea, porque hoy las características que tienen, digamos, la incertidumbre es lo que guía las formas, pero la característica de hoy es el cambio, la rotación, el estar permanentemente, o sea, entrar a un lugar, trabajar, irse, o que lo saquen por distintas cosas. Entonces, digamos, esa característica de la estructura piramidal, de que vos podías ascender, como IPF, que vos podías ser obrero a boca de pozo, terminás siendo supervisor de equipo, que ese era un ascenso muy importante, ¿no? Hoy eso desapareció, hoy no existe más. Entonces, hoy el control, ¿por qué toda esta anécdota? Hoy el control es un control descentralizado, porque hoy los sistemas de producción son sistemas en donde la tecnología te permite, digamos, que vos, por ejemplo, en tiempo real, vos, la batería 500 no sé, en el pozo, perdido en el monte no sé cuánto, tiene un error, te salta en una computadora, te va un grupo con una camioneta y te va y te resuelve el problema. Hoy, y eso lo saben acá, en Hong Kong, en Buenos Aires o en Tokio. Digamos, lo pueden saber. Yo en Tokio puedo estar sentado en una computadora viendo qué hace el pozo 500 en, no sé, Cañadón Minerales, ¿no? O sea, digo, hay una cuestión acá que es muy importante, que es como todo es sistema, todo es a través de sistemas, ¿no? Está todo computarizado. Hoy el control de esa manera. Y otra anécdota bien cómica también. Yo tengo un hermano, el hermano más chico trabaja en Coto, en el supermercado Coto, en la parte de administración, en la parte de finanzas. Y don Alfredo Coto, que es el dueño de Coto, tiene una pantalla gigante, una pantalla de, no sé, debe ocupar, no sé, 100 metros la pantalla, gigante, en la cual él sabe que está haciendo en la cajera 5 de la sucursal de La Matanza online. Digamos, porque él
todo lo tiene en una pantalla. Todas las cajeras y todo el supermercado aparece en una pantalla. Entonces, el tipo, si se quiere sentar solamente a mirar qué hace la cajera, el repositor, el tipo lo mira en tiempo real, ¿no? O sea, entonces fíjense que es una locura si uno lo pone a pensar, ¿no? Pero fíjense en cómo hoy en tiempo real vos podés saber cómo producís, la manera, los errores, las dificultades que surgen, todo en tiempo real. Entonces las formas de control hoy se modificaron. Es más, no necesitas estar en grandes superficies, por eso digo que se asociaba al tema de las redes. Vos podés estar en cualquier lado y en forma, digamos, online o en forma virtual, podés estar haciendo el control de lo que está sucediendo. Entonces digo, esas maneras que se conocían desaparecieron. Y aparecen estas nuevas formas que tienen que ver con estas formas de control totalmente descentralizadas y que nos permiten poder tener en tiempo real lo que sucede en la producción. Y el segundo aspecto que tiene que ver con es la dispersión del capital. ¿Qué significa la dispersión del capital? ¿Cómo surge el capitalismo? ¿Cuál es el eje central del capitalismo? El capitalismo surge a partir del crecimiento. ¿Dónde se instalan las fábricas originalmente? Y generalmente se instalan en el lugar donde se podían instalar y que a partir de ahí se van formando las grandes ciudades. ¿Cómo se van formando las grandes ciudades? A partir de la instalación de las fábricas. Si uno va a la zona metropolitana de la Argentina, que es el eje central de la zona industrial de la Argentina, que es todo el área metropolitana y lo que se llama el AMBA, Rosario, el Gran Rosario, Córdoba, Gran Córdoba, algo de Mendoza, ahí tenés toda la estructura industrial de la Argentina en general, ¿no? O sea, después tenés pequeñas cosas en otros lados, que son Tierra del Fuego, podés tener dispersos pequeñas cosas, pero en general surge así, surge en esas áreas. Si uno va a la zona metropolitana, una cosa muy interesante es que cuando uno cruza el riachuelo, por ejemplo, en Buenos Aires, uno se encuentra con casas y fábricas al lado. Lo que pasa es que originariamente no estaban las casas, estaban las fábricas. Entonces, pasa que las casas empiezan a crecer a partir del poblamiento. El poblamiento se da, ¿por qué? Porque se instalan las grandes fábricas, las grandes superficies típicas del Fordismo. Hoy, los últimos 40 años, a partir de que la tecnología, que la revolución tecnológica o la innovación y de los sistemas fundamentalmente, vos podés, digamos, trasladar eso es lo que dice Holloway al final de su texto. Dice, vos podés trasladar esas grandes fábricas a lugares mucho más chicos, donde haya disponibilidad de mano de obra, donde esa mano de obra no tenga tradición sindical, o sea que sea mucho más fácil ser absorbida por el capital y ser adaptada a las exigencias de ese capital. Hoy vos podés instalar, digamos, teniendo una buena logística, eso significa forma después de trasladar tus productos, ¿no? Fundamentalmente si tenés mar, bueno, tenés que tener buenas carreteras, una buena logística, vos podés trasladar tus fábricas a lugares mucho más despoblados. ¿Por qué? Y porque te beneficia. A ver, uno dice Nike. Nike es norteamericana. ¿Y dónde se hacen las zapatillas Nike? En Taiwán, en Indonesia, en Tailandia, en Vietnam. O sea, hoy las grandes marcas internacionales de ropa, ninguna se fabrica en Estados Unidos. Ninguna. Olvídate. Hoy se hace en lugares donde sea mucho más barato hacerla, donde vos le podés pagar a un obrero $1 a la hora, digamos. O sea, es mucho más barato. Entonces, pero eso que te lo da, te da la posibilidad de la tecnología, te da la posibilidad del traslado después en grandes barcos de toda la producción que vos tenés, ¿no? Te sale mucho más barato producir en lugares donde vos podés contaminar, a su vez, porque generalmente los países capitalistas, de manera muy hipócrita, por supuesto, pero los países capitalistas, no, el medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente, etcétera, 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 pero digamos, se traslada a lugares donde se pueda... ¿Y cómo creció China? China originalmente, a partir de los 60, crece por la instalación de las grandes fábricas en China. Lo que pasa es que la diferencia hoy es que China trabaja tecnología, ya no es mano de obra barata, digamos, que venía del campo a trabajar a las fábricas en China. No, hoy trabaja tecnología. China hoy trabaja innovación. No casualmente la segunda
potencia económica y a este ritmo, entre 10 a 20 años más, va a ser la primera potencia económica del mundo. Entonces, Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia militar, pero China va a ser la primera potencia económica. Fíjense que entre Estados Unidos y China se llevan más del 45% del mercado mundial de productos y servicios. Entonces digo, fíjense en la envergadura, pero China nace como esto, un lugar barato para producir productos económicos de las grandes fábricas de los países, digamos, en su momento llamados centrales, de los países capitalistas más desarrollados. Es así nace China. Digo, más allá de la cantidad de población que tenga y del mercado inmenso que es, pero nace de esa manera. Hoy ya no. Siguen instalándose las fábricas, pero hoy, digamos, la innovación pasa, en China es fundamental, o sea, como como en los países más importantes. De hecho, China es uno de los países más importantes del mundo, desde el punto de vista económico. Entonces digo, esa dispersión hoy es posible, tanto en el control como también en beneficio del capital. Y esa dispersión se empieza a dar a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Claramente esa dispersión del capital se empieza a dar antes no se podía, ahora sí, y ahora mucho más que hace 40 años atrás, porque la tecnología se modificó de manera sustancial. Entonces, eso es un beneficio para el capital, pero de alguna manera, si uno quiere tomarlo, es medio difícil de decir, porque también es cierto que se le paga muy poco al trabajador, pero también puede ser un beneficio a lugares donde había alta desocupación, que a instalarse empresas, bueno, que absorban esa mano de obra, es un beneficio también para lugares que están mucho más deslocalizados de lo que son los mercados centrales. Ahora, para deslocalizar es fundamental, insisto, el tema de la logística, el traslado de los productos, ¿no? Porque si no es imposible. O sea, uno dice, yo no puedo deslocalizarse en Caleta Olivia si no tengo, bueno, ahora va a haber energía, pero digamos, si no tengo energía, ¿qué deslocalizo? Nada. Si no tengo la infraestructura básica para poder instalar, es muy difícil. ¿Se entiende? Entonces digo, se deslocaliza, pero en lugares donde me permitan, me dan las condiciones de competitividad y de beneficios fiscales y de mano de obra necesarias como para que se instale. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Marce, ¿querés agregar? No, está bien, estuvo bien. Se te escucha lejos. Yo por lo menos te escuché lejos. No, perfecto. No, por ahora no. Ahí se entendió. ¿Ninguna pregunta entonces tienen? ¿Dudas sobre otras cosas? Porque hasta acá fue mi clase. ¿Dudas sobre otras cuestiones de la materia que no quede claro? No, todavía no tiene fecha, ya lo vamos a anunciar pronto. Calcúlenle, a ver, como vamos, este ritmo hoy es 21, 28, 5, calcúlenle entre la primera y la segunda semana de mayo. La unidad 1 completa, que es la mitad de la materia. El parcial y el horario va a ser seguramente en el horario de clase. O sea, seguramente un lunes, porque así los miércoles no perdemos la clase. Bueno, gracias. Si se entendió, si está buena la explicación, gracias. Calcúlenle que el parcial va a ser, no sé, a las 4 a las 5 de la tarde, que es el horario de clase que tenemos, de 4 a 6 tenemos. Va a ser una hora, no más de eso, y al final de cuando se te cierra el tiempo, a todos, o sea, no sé si es de 4 a 5 a las 5, van a tener los resultados automáticamente. La corrección es automática. ¿Alguna otra pregunta?
Vamos a parar de grabar, detener la grabación.